Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Después del vídeo de mis 12 mejores películas de la historia del cine bajo mi punto de vista, han sido bastantes los comentarios que me han dicho o que me habéis puesto pidiendo cuáles eran mis películas, digamos, favoritas. También he elaborado una lista de 12 títulos. Os puedo decir que no hay en esta lista ningún título de la otra lista que hice, porque estos son mis gustos personales, no son unas películas desde un punto de vista claramente objetivo, sino que este va a ser un punto de vista claramente subjetivo. Es decir, en esta lista están mis gustos personales. Cuando mencione las películas voy a decir el por qué forma parte de mis gustos personales, por qué la he incluido en mi lista de mis 12 favoritas y cuál fue la impresión que yo tuve al ver todos y cada uno de estos films. Y además es que esta lista ha sido bastante difícil de elaborar, porque las otras 12, las que ya tenía pues pensadas más o menos para elaborar lo que yo pienso objetivamente que son las 12 mejores de la historia del cine, pues esta ha sido bastante difícil, bastante más difícil de elaborar porque hay muchísimas películas que me gustan. Es decir, vosotros veis pues que en cada vídeo pues pongo pues toda mi energía, toda mi pasión y realmente todas las películas que yo voy comentando y que os voy recomendando, pues a mí también me gustan. Principalmente, pues yo también las recomiendo porque además de considerar que son unas buenas películas, a mí me gustan, aunque evidentemente no todas. Aunque la mayoría, pues intento que sean, por lo menos que tengan un mínimo de calidad. Pero en esta lista, evidentemente, lo que están reflejados son mi gusto personal, es decir, mi subjetividad. Es decir, desde un punto de vista claramente subjetivo. Y vamos a empezar a mencionarlas desde la 12 hasta la primera, aunque evidentemente la primera ya la sabéis todas porque la he mencionado 1001 veces aquí en el canal. Os puedo decir que la número 12 coincide con la número 12 de la anterior lista, pero no es el mismo título. Pero sí que es el mismo movimiento cinematográfico y es el mismo director. En la número 12 tenemos Fausto, de Frederick Wilhelm Murnau, de 1926. Una de las grandes obras maestras que no he comentado, es la única de la lista que no he comentado aquí en el canal, del expresionismo alemán. Esta película, pues yo estaba haciéndome una colección de orígenes del cine, todas ellas películas mudas, menos una, que era El Ángel Azul, que también la comentaré, una gran película de Marlene Dietrich, y que esta pues realmente me pilló absolutamente descolocado. Yo cuando me la puse descubrí una película terrorífica, una película de fantasía, porque en esencia es una película de fantasía, pero que me envolvió todos y cada uno de los planos, de la planificación que tiene Murnau en este film, y sobre todo, claramente de los personajes. Cómo Murnau visualmente los ha captado, los ha definido y los ha, digamos, expresado desde un punto de vista claramente visual. Cuando yo me puse esta película, todas y cada una de las imágenes que yo veía me embriagaban por completo. Es decir, tenía un gusto por lo que era la fotografía, lo que eran los juegos de luces y sobre todo ese halo terrorífico, fantasmagórico que tiene la película en no pocas y determinadas ocasiones, que a mí realmente dije, yo digo, esta es una película de las que tendría que estar, vamos, de las mejores de la historia del cine. Pero claro, hay títulos muchísimo más importantes, incluso Murnau los tiene más importantes. Pero de todas las películas que tiene Murnau, Fausto para mí es mi favorita. Realmente es una película impresionante y única. Y cuando yo la estaba viendo estaba saboreando cada fotograma, cada luz, cada plano, cada sombra, cada personaje. Y además está protagonizada por Emil Jannings, al que yo considero uno de los mejores actores de todos los tiempos. Y ahora que hablamos de actor de todos los tiempos, ya os elaboraré, pero no ahora, porque ya las listas van siendo muy seguidas, pero si queréis lo podemos hacer, una lista que yo lo había pensado de cuáles son para mí pues los mejores y las mejores tanto actores como actrices de la historia del cine respectivamente. Aunque directores también ya os estoy haciendo pues una labor en la sección de grandes directores y os podéis hacer una idea cuáles son para mí pues los más grandes o de los más grandes. Pero para mí Fausto y de Murnau precisamente es una película realmente única. Y además que es que me entró por los ojos desde el primer momento. Y de toda la colección de orígenes del cine es mi favorita de todas. Y ya os digo, es la única que no tengo comentada en el canal. Pero eso es algo que vamos a poner remedio dentro de muy poquito, porque esta película tiene para hablar largo y tendido. Cada uno de los planos que tiene la película es una absoluta maravilla en iluminación. Fue la última película además que Murnau filmó en Alemania.
porque esta película se puede decir que le dio el pasaporte, el salto, digamos, para poder filmar incluso en Hollywood, como por ejemplo Amanecer. O sea que el número 12, película número 12 favorita, es Fausto de Friedrich Wilhelm Murnau, que ya os digo que coincide con el Amanecer de Murnau, que era también la número 12, que yo consideraba de las más importantes de la historia del cine, claramente desde un punto de vista objetivo. Pero subjetivamente, Fausto es mi favorita, la número 12, Fausto de Murnau. Para la número 11 nos metemos ya de lleno en el cine clásico con una película que es un musical, y es un musical absolutamente delicioso. En la número 11 tenemos, para mí, Un día en Nueva York es, para mí, una delicia de película. Es decir, ver a Gene Kelly, a Frank Sinatra, a Vera Ellen y a Ann Miller, una de las mejores bailarines de la historia del cine, es un auténtico placer. Fue la primera película dirigida por Stanley Donen y por Gene Kelly. Yo la vi siendo muy pequeñito, además que esta fue una película que se la grabé a mi padre cuando él estaba de viaje. Y yo estaba esperando a que cuando había un corte de comercial para los anuncios, un corte publicitario, estaba deseando que empezara otra vez la película porque era absolutamente maravillosa en todos los aspectos. Todo lo que son las canciones, el encuentro que tienen en el Empire State Building los tres marineros con las tres chicas. Tenéis aquí la review, evidentemente, en el canal, dentro de la sección en los grandes musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer. Pero es que la verdad es que Gene Kelly, Frank Sinatra y todos los componentes de esta película para mí me llegaron al corazón porque vi unas canciones, un colorido y una jovialidad dentro de las interpretaciones de todos y cada uno de ellos que yo, grabándole esta película a mi padre cuando yo tenía 4 o 5 años, me entró por los ojos ese mundo lleno de color, ese Nueva York tan fantástico. Yo descubrí prácticamente la ciudad de Nueva York viendo Un día en Nueva York. Es decir, más o menos con 4 o 5 años pues puedes saber o puedes intuir que puede existir una ciudad que se llama Nueva York. Pero realmente, pues con 4 años dices, vaya calles, todo lleno de gente, el metro, los números musicales, todo lo que es el número musical fantástico del interior del Museo Arqueológico. Es absolutamente Un día en Nueva York, una película deliciosa que he saboreado y he visto 1001 veces. Es decir, yo no sé cuántas veces me he podido ver Día en Nueva York. Para mí es uno de mis musicales favoritos. No puedo decir que es uno de los mejores, puedo decir que sí es una obra maestra. Eso es indudable, porque todas las películas de Stanley Donen y además las que hizo con Gene Kelly son maravillosas. Esta y Cantando bajo la lluvia, ¿qué os voy a decir? Evidentemente. Pero Cantando bajo la lluvia es más formal. Sin embargo, Un día en Nueva York es más jovial, es más tiene más sentido del humor. Y todo eso me caló profundamente en el sentido de decir, no he visto en mi vida, es decir, con 4 o 5 años, no he visto pues prácticamente ningún espectáculo de luz y de música parecido a Un día en Nueva York. Yo descubrí evidentemente a Gene Kelly bailando por las calles de Nueva York por primera vez. Y dije, Dios mío, es que esto es realmente fabuloso. No he vuelto a ver nada parecido. Evidentemente, el resto de musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer que están muy por encima. Pero el pozo que me dejó Un día en Nueva York fue absolutamente pues irrepetible. En el número 11 de todas mis favoritas está Un día en Nueva York de Stanley Donen, una película fantástica que llevaré siempre en el corazón por habérsela grabado, además al más grande cinéfilo que yo he conocido, que es mi padre, y que me traspasó todos sus conocimientos de cine, porque él vivió en la época, evidentemente, de los grandes musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, finales de los 40 y principios de los 50, ¿qué os voy a decir? Y todo eso me lo contó. Y claro, cuando yo vi Un día en Nueva York me dijo, grábame esta película y además, fíjate en toda ella porque te va a gustar. Y caray que sí me gustó un montón. Aunque no fueron pocas las que le grabé yo a mi padre. En el número 11, Un día en Nueva York. En el número 10 pasamos a otro de mis géneros favoritos. Esta película ya la vi yo, pues ya tendría yo pues ya casi 20 años, 18, 19, 20 años. Pero por toda la poesía que tiene la película, todo lo que es en sí el elenco de actores, el elenco ya os digo, de interpretaciones y sobre todo la maravillosa dirección artística que tiene esta película, y además que está filmada por un gusto realmente exquisito, me enamoré nada más ver esta película, que además, si mal no recuerdo, la pusieron en Telemadrid. Y yo la vi por primera vez y cuando la vi yo dije qué pena no haber tenido una cinta VHS para haberla grabado en ese momento. Pero en cuanto la vi,
al día siguiente me fui al Corte Inglés y me la compré en formato VHS. Pero cuando salió en formato Blu-ray me la compré. En el número 10 tenemos Regreso a Hogwarts End de James Ivory. Esta fue la película que a mí personalmente me descubrió a la actriz Emma Thompson. O sea, yo no había conocido a Emma Thompson pues prácticamente hasta los 18, 19, 20 años. Es decir, Emma Thompson empezó su carrera pues prácticamente junto a Kenneth Branagh con aquella película que hizo, la de Mucho ruido y pocas nueces, o en Los amigos de Peter, las dos dirigidas por Kenneth Branagh. Pero yo no las había visto. Vi por primera vez Regreso a Hogwarts End. Y fue ver a Emma Thompson y dije, esta es una de las mejores actrices de la historia del cine. Y además, para mí, Emma Thompson es actualmente la mejor actriz que puede tener Hollywood y que se puede echar a la cara. Totalmente. Para mí, Regreso a Hogwarts End es, ya os digo, un cúmulo de poesía, de dirección artística, de una puesta en escena absolutamente exquisita. Es decir, si no fuera por la edad de la inocencia, esta sería, pues prácticamente mi película de época favorita. La interpretación de Anthony Hopkins, tan natural, la interpretación de Emma Thompson, que te llega al corazón, que te coge el corazón realmente y no te lo suelta en muchísimos momentos. La banda sonora absolutamente magistral. Regreso a Hogwarts End es una auténtica obra maestra que James Ivory superaría un año después con Lo que queda del día, que a mí también me gusta muchísimo, pero la encuentro un poco más fría. Sin embargo, Regreso a Hogwarts End para mí es una película mucho más accesible. Y además, sobre todo, la casa de Hogwarts End en la campiña inglesa, que es una auténtica maravilla de casita solariega. Es un auténtico portento, ya os digo, de buen gusto, de buen hacer cinematográfico, que cuando la vi yo dije, esta película tiene que estar sí o sí en mi colección. Es más, quiero recordar, ahora que no nos oye nadie, que me salté el día de universidad precisamente para ir a comprármela al Corte Inglés en VHS. Os estoy hablando del año 98, 99 aproximadamente. No me había comprado todavía el DVD. Y esperé, evidentemente, al Blu-ray para tenerla. Pero yo creo que la cinta es una de las cintas más desgastadas que tengo de haberla visto 1001 veces. Además que yo me identifico con el personaje de Leonard Bast, que es un auténtico romántico. Además con esas ensoñaciones que tiene, que parece que está trabajando, y está trabajando realmente rodeado de flores en un campo magnífico. Para mí es una auténtica delicia de película Regreso a Hogwarts End. Es una película que la tenéis aquí comentada en el canal, además que quiero recordar que fue una de las primeras que hice la review, lo que es el comentario, la crítica. No fue muy vista y luego hace poco, relativamente creo que 2-3 meses, volví a hacerla, volví a recuperarla, porque quería comentarla pues con mucho más detallismo, evidentemente, porque al ser una de mis películas favoritas yo disfruto y he disfrutado realmente hablando de ella. Ya os digo que la tenéis la review en el canal. Regreso a Hogwarts End es para mí una auténtica maravilla de film. Y si no llega a ser por Lo que queda del día la mejor película, yo creo, pienso, desde un punto de vista evidentemente subjetivo, la mejor de su director. Pero evidentemente sin que existiese Lo que queda del día. Regreso a Hogwarts End para mí pues es la poesía hecha película. En el número 10, Regreso a Hogwarts End. Ahora también cambiamos absolutamente de género y nos vamos al género de terror. Esta película yo no es que se la grabé a mi padre, la vi con mi padre y dijo mi padre, la vamos a ver. Además yo tendría 10 años, 10-11 años. Está evidentemente considerada junto con Nosferatu como la mejor adaptación de la novela de Bram Stoker, pero para mí tiene un plus más a lo mejor a veces que la película de Murnau de Nosferatu. Aunque hay días que me levanto y yo digo, no sé si es esta o es Nosferatu la mejor adaptación, no como adaptación, sino como película en sí. En el número 9, Drácula de Terence Fisher de 1958, de la Hammer. Es decir, ¿cómo no iba a estar en la lista de mis películas favoritas una película de la Hammer? Es decir, si yo aquí en el canal, las primeras secciones que yo abrí fue la de los musicales, de la Metro-Goldwyn-Mayer, y la de los terrores de la Hammer. Y evidentemente creo que fue la primera película que yo comenté de la Hammer en el canal fue Drácula. Fue cuando yo descubrí realmente, prácticamente se puede decir, a Christopher Lee, con 10 años. Cuando yo vi a Christopher Lee de Drácula, a mí, que había visto anteriormente la de Bela Lugosi, pues a mí se me olvidó por completo Bela Lugosi. Para mí Drácula siempre será Christopher Lee. Y Christopher Lee siempre será el Conde Drácula. Ya sé que ha hecho también otros papeles muy memorables. Además está en el libro Guinness de los Récords como uno de los actores más prolíficos de la historia del cine, con papeles en más de 250 películas, se dice pronto.
pero para mí Drácula es su papel estrella. Yo estaba viendo esta película y a mí no me causaba realmente terror con 10 años. La vi cuando... Miento, con 10 no, con 12. Fue, además, cuando la grabamos, mi padre y yo, viendo Telecinco, la pusieron en Telecinco, la primera vez que la ponían en televisión viendo Telecinco, y además es que teníamos el vídeo estropeado, me acuerdo. Y hay secuencias que cuando lo grabamos en VHS empezaban a distorsionar un poquito. Pero yo es una película que la he visto 50.000 veces cuando la tuvimos grabada, luego me la he comprado en DVD y cuando salió en Blu-ray me la compré en Blu-ray. Es una película que he visto también muchísimas veces, me fascina esos laberínticos pasadizos o pasillos o cómo está enfocado el castillo de Drácula. Me fascina también, evidentemente, el conde, cómo está presentado, con esa sombra completamente en negro, y cómo va bajando de las escaleras hasta ese primerísimo primer plano, donde tenemos la cara de Christopher Lee, prácticamente en el que se transformará en ese ser diabólico, y realmente, desde un punto de vista erótico, realmente un personaje fantástico. La secuencia en la que está vampirizando a Lucy, en la que Peter Cushing tiene el enfrentamiento al final de la película. Y evidentemente también el Van Helsing que hace Peter Cushing. La banda sonora, realmente un auténtico portento basado prácticamente en 3 tonos. Y sobre todo la dirección tan sólida de Terence Fisher. Yo cuando vi esta película dije, esta es una de las mejores películas de terror que yo he visto en mi vida. Y así yo la considero. Evidentemente no de terror para que te dé miedo, sino de ambientación de terror y a Drácula como un personaje fantástico. Es decir, para mí la dupla de Peter Cushing y Christopher Lee es esencial para entender la historia del cine y la historia del cine fantástico en particular. Lo que consiguió la Hammer con esta película fue una de las mejores películas de terror de la historia, por lo menos bajo mi punto de vista. Y es una auténtica obra maestra, vamos, desde el primer fotograma hasta el último, y eso yo creo que nadie lo duda. Para mí es mi película favorita de la Hammer. O sea, el Drácula de Christopher Lee para mí es la mejor película de Drácula de la historia. O sea, para mí, ni Coppolas, ni Klaus Kinskis, ni Frank Langelas, ni Gary Oldman, ni nada. Para mí esta es la esencial, la importante y la que marcó un antes y un después en la historia del cine fantástico. Para mí, cuando vi esta película, yo dije, yo esta, como tantas otras, quiero verla una y otra vez. En el número 9, Drácula, de Terence Fisher, de 1958. En el número 8 tenemos cambio de registro también, completamente. Una película bélica que esta estuvo prácticamente... Le faltó el cantún duro para entrar en la lista de las 12 mejores de la historia, bajo mi punto de vista. Pero que ahora tengo que incluir porque es una película también que realmente ya no solo porque me guste, sino porque yo la considero que es muy importante, hay que hacer la justicia, y sobre todo porque es una película capital dentro de su género. Yo la considero, bajo mi punto de vista, la mejor película bélica de todos los tiempos. Y es nada más y nada menos que Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, del año 1979. En esta edición en Blu-ray que tengo vienen las dos versiones, la que se vio en los cines en el 79 y luego la versión Redux, que fue Coppola añadiendo casi 50 minutos, prácticamente una hora de metraje añadido, rozando pues prácticamente yo o casi sobrepasando los 200 minutos de duración. Una auténtica maravilla visual. O sea, aquí en esta película Vittorio Storaro, el director de fotografía, se lució y de qué manera. Para mí Apocalypse Now, bajo mi punto de vista, tiene una narrativa más pulida que Los Padrinos. Porque claro, las películas de Los Padrinos eran las primeras prácticamente que estaba haciendo Coppola. Sobre todo la primera. Pero en el 79 ya Coppola ya tenía cierta experiencia en un lenguaje narrativo que iba además solidificándose constantemente. Ya lo estaba, digamos, consolidando. Mejor que solidificando. Más consolidándolo, evidentemente. Y además la interpretación de Marty Sheen, de Marlon Brando, de Robert Duvall como el coronel Kilgore. A mí es que me fascinó esta película. Una película muy dura de ver, todo hay que decirlo, porque es una película que no es fácil. Es decir, tiene momentos muy desagradables, extraordinariamente desagradables, pero es una película que en su tercio final, digamos que sube al Olimpo de lo que son las grandes obras maestras de la historia del cine. Es decir, yo esta película, para ser de mis favoritas, no la he visto muchas veces, porque es de las películas que aunque te gusten mucho, cuando la estás viendo muchas veces sueles tender luego a sacarle algún defecto. Y no quiero sacar defectos a Apocalypse Now, porque realmente para mí estoy seguro que no los tiene. Es lo más cercano prácticamente a una película perfecta.
y no entró en la lista de las 12. Si la hubiese prolongado a 15, hubiera entrado pues prácticamente junto con 2001 Odisea del Espacio y otro algún título más. Pero evidentemente Apocalypse Now es la gran maravilla del cine bélico y la película más importante de guerra de la historia del cine para mí, junto con películas como El puente sobre el río Kwai de David Lean o Salvar al soldado Ryan o La lista de Schindler de Steven Spielberg. Pero es que para mí Apocalypse Now no tiene rival dentro del género bélico. Por eso es mi película favorita, porque aquí se une lo objetivo y lo subjetivo. Es decir, ¿qué película de guerra puede superar esto? Como dijo Francis Ford Coppola en Cannes, esta película no es que trate sobre Vietnam, es que es Vietnam directamente. Prácticamente pues lo que se refiere, lo que es lo más cercano para mí a una película perfecta. En el número 8, ya llevamos 12, 11, 9, 12, 11, 10, 9, Apocalypse Now. Cualquier versión, la Redux o la normal. Aunque a mí la Redux me gusta más porque incluye más metraje de esta fantástica película. En el número 7 volvemos a cambiar de registro. Fijaos que he intentado hacer también amplia variedad de géneros, igual que en la lista de las 15, de las 12 mejores, perdón. Esta es una película que yo vi en este número 7 veces en el cine. Cuando la estrenaron, yo salí del cine y le dije a un amigo, en el año 2003, prácticamente Navidades de 2003, yo dije, tardaremos en ver una película de este calibre. Y desde el 2003 no hemos visto una película igual. Yo creo, aunque esto ya también es un punto de vista subjetivo, ya os digo que esta lista es subjetiva, que es la mejor película del siglo XXI. Una superproducción inigualable. Es decir, una película que yo cuántas veces habré visto fotograma a fotograma, las batallas, que viene un ejército, que viene otro, los soldados, los jinetes de Rohan, el ejército de los muertos, los Mumakil, todo. Evidentemente estamos hablando de El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, del año 2003 de Peter Jackson. 7 veces, ya os digo, fui a verla al cine y diréis, anda que ya te vale, ¿no? 7 veces y verla al cine. Pero es que la vi una vez y luego la vi otra vez y la vi otra vez y otra. Y yo dije, hasta que no salga en formato físico voy a estar yendo al cine o hasta que me echen del cine como diciendo, vete ya de una santa vez, pesado, deja de venir a ver siempre la misma película, porque yo creo que el taquillero ya me conocía hasta de memoria. Pero es que yo no podía dejar de ver y de apartar la mirada de ese espectáculo, macro espectáculo bestial, de orgía digital, de decorados monumentales, de extras, de vestuario, O sea, esta es una película absolutamente grandiosa, es una de esas superproducciones que solo puede compararse en calidad a las superproducciones del cine clásico. Para mí El Retorno del Rey es lo más cercano que Hollywood ha estado en los últimos 20 años, lo más cercano que ha estado Hollywood en los últimos 20 años al cine clásico, al menos en calidad, porque es que la narrativa de Peter Jackson se puede decir que es fluida, en 6 líneas argumentales. Llega un momento que es que la película llega a tener hasta 6 líneas argumentales, pero es que no le quitamos ojo a ninguna de ellas. O sea, es que yo viendo esta película en el cine no se me hacía pesada, y además es que entraba a lo mejor a las 4 y salía, ya os digo, a las 7 y pico, casi a las 8 de la tarde, y pasaba la tarde volada. O sea, el montaje, la dirección artística, es que para mí El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, no es solo la mejor película de Peter Jackson, es que es la mejor película del siglo XXI, bajo mi punto de vista. Si algún día hago una lista de las mejores películas o mis mejores películas del siglo XXI, la primera es El Retorno del Rey, sin duda alguna. Es que esto no se ha igualado ni de lejos se han acercado. Esta y junto a Pozos de Ambición de Paul Thomas Anderson, que yo creo que es la única que le puede hacer sombra. Pero para mí El Retorno del Rey es claramente la película definitiva de este siglo. Es decir, el enfrentamiento que tiene Éowyn con lo que es el rey brujo en la bestia alada. Esto es una auténtica maravilla. O sea, yo es que era secuencia tras secuencia que no podía apartar los ojos. Y además es que luego salimos del cine, mi amigo y yo, íbamos por la calle, hacía un frío que te pasmas, porque debían ser las 3 o las 4 de la mañana, y como diciendo, bueno, tendremos que coger algún taxi, porque ya el metro no estaba, los búhos ya ni pasaban, para ir a casa, porque claro, tendremos que ir a casa para dormir al día siguiente. Pero bueno, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey es una maravilla, es una obra maestra, es de las películas de 11 Oscar de las que más me gustan. Para mí es un auténtico placer en todos los sentidos. Ya os digo, en el número 7, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. En el número 6, pero ya me quedan pues sí, muy poquitas, tenemos una película por la cual yo siempre os he dicho que Steven Spielberg es mi director de cine favorito.
Y es mi director favorito del cine, de todos los tiempos, para mí es mi director favorito, por culpa de esta película. En el número 335, en el número 6, Indiana Jones y el Templo Maldito. Maldita la vez, es decir, que la vi porque se me quedó grabada la secuencia en el que Mola Ram le mete la mano en el pecho al esclavo, le saca el corazón, y yo la estaba viendo, la alquilamos en videoclub y la estaba viendo con unos amigos en casa. Pero yo tendría, pues tendría yo 8 años, porque es del año 84, yo nací en el 78, sí, 8 o 9 años, no tendría más edad. Y mi padre pues la alquiló, porque era de Indiana Jones, era de aventuras, y la estuvimos viendo pues unos amigos y yo en casa. Mi padre la alquiló, la estuvimos viendo. Y de eso que claro, pues no vio mi padre que era para mayores de 13 años. Pero claro, yo no podía apartar la vista, aunque fueran las imágenes tan brutales, evidentemente, para un niño a lo mejor que le metan la mano en el pecho al corazón y le saquen el corazón al esclavo y el esclavo siga viviendo y de repente ahí en ese plano el que se le cierra directamente el pecho, claro, todos mis amigos se taparon los ojos diciendo, ¡ay, quita eso! Y digo, no, yo no quiero dejar de ver esto quiero seguir, a ver qué le hace ahora. O sea, todo lo que es el ritmo narrativo, todo lo que es la tensión, lo que es el tono del film completamente aventuresco, en el que no hay espacio realmente para un respiro del espectador. Spielberg no te da un respiro dentro de lo que es la narración propiamente dicha de esta película. Es decir, desde el primer fotograma en el que ya tenemos lo que es el tiroteo y la lucha en el club Obi-Wan hasta que llegan a la India, todo lo que es la transformación de Indy cuando le hacen beber esa especie de brebaje venenoso en el que parece que se transforma, pero que cuando recupera la conciencia, Dios mío, la que lía allí. Es decir, en todo lo que son las minas donde están los niños esclavos, la banda sonora de John Williams, la persecución con las vagonetas dentro de la mina, la secuencia del puente cuando Indy lo rompe con lo que es lo que es el sable. Es que esta película es única. Yo digo, es que para mí, si yo tuviera que hacer una lista de las mejores películas de aventuras de la historia, otra idea, para mí Indiana Jones y el Templo Maldito sería de las mejores, de las primeras. Es decir, es que es la aventura. Es decir, para mí si la aventura tiene un nombre, el nombre es Indiana Jones. Y aunque sea para George Lucas y para Steven Spielberg de las cuatro la menos que le gusta o la menos favorita, la que menos le gusta, porque George Lucas cuando estaba rodando pues estaba separando y de ahí que el guión pues tuviese cierta carga un poco más fuerte que las otras. Para mí es que es única. Yo dije, George, es que has hecho, vamos, la película de tu vida con este film. Mano, no la película de tu vida, el guión de tu vida. Porque es que Indy no pudo ser más Indy que en esta película, aunque termine magullado, golpeado, masacrado, como en todo el resto de películas de Indiana Jones. Pero es que la del Templo Maldito, para mí Indiana Jones, el Templo Maldito, es la película de aventuras con mayúsculas. Si yo me tengo que llevar a una isla desierta una película de aventuras, para mí es Indiana Jones y el Templo Maldito. En el número 6. En el número 5, pues aquí volvemos al musical, a uno de los grandes musicales clásicos de la historia del cine. Protagonizada por Fred Astaire y por Cyd Charisse en 1953. Para mí fue otra de las películas que yo le grabé a mi padre y para mí fue pues realmente otra película, como al igual que En un día en Nueva York, descubrir el cielo. Pero ya no con Gene Kelly, sino con Fred Astaire. Si la otra es mi película favorita de Gene Kelly, esta es mi película favorita de Fred Astaire. No es otra que Melodías de Broadway 1955. Una de las grandes obras maestras de Vincent Minnelli. Y para mí, uno de los grandes musicales de la historia del cine. Para mí, mi favorito. También es la película favorita, o era la película favorita de Michael Jackson, ya que uno de los musicales que tiene Fred Astaire en esta película, Michael Jackson se inspiró en ese número musical para su vídeo musical Smooth Criminal. Para mí, todo lo que es el protagonismo de Cyd Charisse, todo lo que es Fred Astaire bailando y sobre todo el número musical Dancing in the Dark, que es un número musical en estudio, pero se supone que es en un parque con la música de fondo de este compositor que es, creo que era Jerome Kern, el compositor de Dancing in the Dark. Para mí es una auténtica delicia. Es el romanticismo más exacerbado. Es para mí el musical por antonomasia. Todas las canciones, todos los números musicales son antológicos. No hay uno que digas, este se queda un poco descolgado. Es que desde el primer número musical, el By Myself, que tiene Fred Astaire al principio del film, como Shine in Your Shoes, que tiene en esa feria en la que va,
También el número musical que os he comentado, Dancing in the Dark, que también le hicieron un homenaje en la película La La Land, pero que no tiene nada que ver. Eso digamos que se queda a la altura del villancico, al lado de este grandioso musical de Minnelli. Para mí es una película definitiva. Y evidentemente, en lo que se refiere a musical, yo creo que Vincent Minnelli tocó el cielo con esta película. Muchos dicen que su mejor película musical de Minnelli es Gigi. Puedo estar hasta cierto punto de acuerdo. Pero las excelencias cinematográficas que tiene Melodías de Broadway 1955, que es claramente un homenaje al teatro y al vodevil, realmente, un homenaje a la ciudad de Los Ángeles y también a todo lo que son las ciudades por los que el musical que interpretan todos los protagonistas del film se va extendiendo a lo largo de Estados Unidos, es para mí el musical por antonomasia. Para mí, Melodías de Broadway 1955 es la banda sonora, o una de las bandas sonoras, de mi vida dentro de lo que es la historia del cine. Para mí una auténtica maravilla. ¿Qué os puedo decir? Pues me quedo sin palabras. Otra película que he visto 1001 veces y que por fortuna no he sacado ningún, por así decirlo, digamos ningún defecto. ¿Qué defecto yo le puedo sacar a una película de Vincent Minnelli protagonizada por Fred Astaire y por Cyd Charisse? Pues ninguno, realmente. En la número 5, Melodías de Broadway 1955. En la número 4, la película que siempre de niño fue mi favorita. De niño. Porque claro, evidentemente, yo cuando la vi por primera vez tenía 5 o 6 años en el cine. Y evidentemente ver el espectáculo que es esta película, y sobre todo cuando eres un niño que no levanta 2 palmos del suelo, dices, es que yo no he visto dentro de la ciencia ficción nada igual. Se la considera una de las, por así decirlo, peores por parte de la crítica películas de la Guerra de las Galaxias, aunque para mí dentro de la trilogía original pues es evidentemente la tercera mejor. Os estoy hablando evidentemente de El Retorno del Jedi, el episodio 6 de la Guerra de las Galaxias, pero para mí siempre será El Retorno del Rey, perdón, El Retorno del Jedi. Eso de los episodio tal, episodio cual, bueno, El Retorno del Jedi para mí es el halcón milenario destruyendo la estrella de la muerte. Para mí el Retorno del Jedi es ver el sufrimiento de Luke Skywalker, cómo realmente está falleciendo su padre delante de sus ojos, cómo le quema en la pira al final de la película. El Retorno del Jedi es ese contrabandista realmente repulsivo, que ahí le tengo, que es Jabba el Hutt. Es decir, para mí El Retorno del Jedi es la película de ciencia ficción, no os voy a decir definitiva, porque los hay mejores y mucho mejores, pero para mí es mi favorita. Porque yo la vi siendo un niño que tendría 5 años, 6, es del 83. Es decir, yo tenía 5 años o 6 cuando la vi en el cine. Y además, que yo tenga toda mi colección de figuras de la Guerra de las Galaxias, el AT Walker, el Rebel Transport, el Jabba el Hutt y otros tantos que hay por aquí, que ya algún día ya os enseñaré, tienen la culpa esta película. O sea, yo vi El Retorno del Jedi y dije, quiero toda la colección de muñecos de la Guerra de las Galaxias. Y empezar a hacer la colección, pues cuando yo era pues un niño, pues que me lo compraban por mi cumpleaños, evidentemente los Reyes Magos y todo lo que sabemos. La he visto 1001 veces, la he tenido en formato VHS compradas 2 veces, luego la he tenido en formato DVD. No me la he querido comprar en Blu-ray porque ya de por sí esta versión en THX, remasterizada en THX y en DVD, ya se ve de una manera fascinante. El almirante Akbar, o sea, ese almirante Akbar que dirige la flota rebelde, cuando dice, es una trampa. O sea, eso se me quedó grabado cuando yo lo vi en el cine, porque muchas de las películas que evidentemente vemos, que ahora nos pueden gustar más o menos, pues se te quedan grabadas y son mejores, son peores, depende de tus gustos. Pero las películas que has visto siendo niño, como todo lo que has vivido siendo niño, tienen un lugar especial en tu corazón. Dices, es que esta película yo evidentemente no la puedo dejar de tener en cuenta porque a mí me caló muchísimo. O sea, yo de niño lloraba realmente viendo morir al villano. Porque decir, vale, es el villano, aunque en esta película el villano es el emperador. Pero evidentemente cuando ves esta película, cuando la vi por primera vez, que yo no había visto las 2 anteriores, me la tomé pues como un cuento de hadas. Es decir, pues como una película donde hay un caballero que va a rescatar a un amigo suyo, que es Han Solo, luego también a la chica, a la princesa, y luego pues están todos en contra del villano, que es evidentemente Darth Vader, el emperador.
Y yo, evidentemente, como no había visto las dos anteriores, pues claro, estaba un poco descuadrado de lo que era aquello. Pero a mí no me importaba no entender diversas partes de la película, porque yo estaba obnubilado en la batalla, sobre todo de Endor, es decir, cuando el halcón milenario va yendo detrás de todos los cazas, se mete por esos pasadizos de la Estrella de la Muerte, la termina destruyendo a Lando Calrissian, diciendo al almirante Akbar, dice, aguantaremos más frente a los destructores que frente a la Estrella de la Muerte, y además nos llevaremos alguno por delante. Es decir, o sea, que frases que se me han quedado grabadas ya. Para mí el retorno del Jedi, aun siendo objetivamente hablando que no es de las mejores películas de ciencia ficción, evidentemente de la historia, para mí es mi favorita. Y yo siempre la llevaré en mi corazón porque yo fue la primera película de ciencia ficción que yo vi en el cine y a mí ya me caló. O sea, ya nada en la ciencia ficción para mí podría compararse con el retorno del Jedi. Aunque ahora, evidentemente, pues reconozco que películas como la primera de la Guerra de las Galaxias o 2001, evidentemente están muy por encima del retorno del Jedi. Pero para mí el retorno del Jedi es mi favorita. Y es la que yo siempre he escogido de la Guerra de las Galaxias. Cuando a mí me dice, ¿cuál es la película de la Guerra de las Galaxias que más te gustan? Yo digo, a mí, El retorno del Jedi. No hay otra. Me da igual la gente diga que si los Ewoks no sé qué, que los Ewoks no sé cuántos. Me encantan los Ewoks. Lo digo aquí y lo diré siempre. Me encantan los Ewoks. Los adoro. Tengo aquí ahí tengo, algún día os lo enseñaré, el poblado de los Ewoks. Tengo no sé cuántos muñecos de los Ewoks. Es decir, para mí es que son lo más. Creo que además el poblado de los Ewoks ya os lo enseñé cuando hice la crítica, el comentario de la aventura de los Ewoks, precisamente. O sea que creo que no hace falta que os lo enseñe. Lo tenéis aquí en el canal. Pero para mí, evidentemente, el retorno del Jedi es lo más en ciencia ficción. Objetivamente hablando, y ya no por mis gustos, os tengo que decir que para mí lo que es la batalla del halcón milenario, la flota rebelde, con los destructores y con los cazas TIE y la Estrella de la Muerte, para mí eso no se ha igualado. Es decir, el dinamismo que tiene esas secuencias, ni los mejores efectos por ordenador lo han conseguido igualar. Porque luego en La venganza de los Sith hicieron al principio de la película, si os acordáis, una especie de homenaje a esa secuencia. Pero las naves parecían que iban más lentas. Sin embargo, en esta película las naves van ultra rápidas. Los ala X, como se encaran con los destructores, el halcón milenario yendo. Y es que ver el halcón milenario realmente en una batalla gigantesca es un auténtico portento. En el episodio 9, que aparece el halcón milenario con 50.000 millones de naves, se pierde el halcón milenario realmente. Pero aquí en esta batalla el halcón milenario, pilotado por Lando Calrissian, es el auténtico protagonista de la función. Yo no sé cuántas veces habré visto la secuencia del halcón milenario y de la batalla de Endor. Es realmente formidable. En el número 4, El retorno del Jedi. ¿Qué os voy a decir? Mi película de ciencia ficción favorita. En el número 3, y ya entramos en las tres importantes. En el número 3, y medalla de bronce, bajo mis gustos, pues una de las mayores superproducciones de la historia del cine. Otra película ganadora de 11 Oscar. Una película protagonizada por uno de los mayores iconos de la historia del cine, que es Charlton Heston. Y que tiene una secuencia que para mí es la mejor secuencia de acción, para mí, es la mejor secuencia de acción de la historia del cine, con un montaje prodigioso, que es el Ben-Hur de William Wyler de 1959. Esta, junto con Apocalypse Now y con 2001 Odisea del Espacio, podrían haber sido las otras tres que yo hubiera metido en la lista de las 12 o 15, si hubieran sido 15, mejores de la historia del cine. Porque es que el Ben-Hur de William Wyler es una película única. Es decir, esta, al igual que pasa con El retorno del rey, es una película que ya después de 1959 prácticamente se puede decir que hay una solo que la superan en grandiosidad, que es Cleopatra de Joseph Mankiewicz. Una película que costó 44 millones de dólares, esta costó 15. Pero claro, ver a Charlton Heston en la cuádrica, además batiéndose ahí no el cobre, voy a decir el látigo prácticamente, con Mesala, en ese circo máximo absolutamente brutal, en 70 milímetros, la banda sonora de Miklos Rozsa. Yo no sé cuántas veces habré visto, Dios mío, la carrera de cuadrigas de Ben-Hur. Para los críticos, muchos críticos e historiadores, la versión muda, que también tenéis aquí comentada en el canal, es mucho mejor película. Y os voy a decir una cosa, para mí también podría haber estado en la lista de mis 12 favoritas. Es más, si yo tuviese que, en este tercer lugar, que duplicarlo, pondría el Ben-Hur de Fred Niblo, de 1900
25 y el Ben-Hur de William Wyler de 1959. Es más, os tengo que decir que William Wyler participó como asistente de dirección y como ayudante de dirección en la versión muda, que viene además en esta edición en DVD, que yo me la compré hace ya tela de tiempo. La he querido recuperar en Blu-ray, pero es que en Blu-ray no viene, la edición que salió aquí en Blu-ray no viene con la versión muda. Y claro, yo quería también las dos versiones en Blu-ray en alta definición, aunque evidentemente también la tengo también en Blu-ray. Pero os he querido enseñar este pack porque es el más completo, viene la versión muda y además como complemento, aunque evidentemente yo las considero dos películas, aunque basadas en lo mismo, la novela de General Lew Wallace, son únicas, absolutamente únicas en todos sus aspectos. Es decir, el Ben-Hur de 1925 de Fred Niblo se puede decir que es lo que ocurrió o hizo el más grande de los favores a la Metro-Goldwyn-Mayer, igual que la del 59. Pero la del 25 supuso un fracaso, digamos, de taquilla al principio, pero que a la larga dio muchísimos beneficios. Porque las películas, evidentemente cuando no existía el formato físico, ni existían ni las televisiones ni nada, la gente, ¿cuál era el entretenimiento que tenía? Ir al cine. El Ben-Hur de William Wyler para mí es Charlton Heston, y Charlton Heston siempre será Ben-Hur, también Moisés de los 10 mandamientos. Pero es que Charlton Heston aquí recibió el Oscar, la mejor interpretación, evidentemente, el único y la única nominación que tuvo, y es una de las mejores películas, si no la mejor película de William Wyler, junto con Los mejores años de nuestra vida, que también la comentaré aquí en el canal. Para mí Ben-Hur, pues ya os digo, es la carrera de cuadrigas, es la secuencia, por ejemplo, en la que Ben-Hur está siendo azotado dentro de lo que es las galeras, la batalla de las galeras con los piratas, lo que es la secuencia de esa prácticamente esa resurrección de lo que es la madre y la hermana, en el que cuando Jesús pues fallece en la cruz, ellas prácticamente muy enfermas, pues prácticamente resucitan, se recuperan, son las lágrimas de Charlton Heston en esa secuencia. 4 horas de auténtico placer visual y sonoro. La fanfarria de la carrera, de la anterior a la carrera de cuadrigas. Es decir, esta película, ¿qué puede ser para la historia del cine? O sea, para mí, además, esta película, la primera vez que la vi la compró mi padre original, en VHS, cuando existían aquellos estuches en 2 películas que venían. Pero es que mi padre, en un alarde, digamos, porque en aquel entonces eran muy caras, compró Ben-Hur en la edición esta de 2 VHS que os estoy diciendo, y costaba por aquel entonces, estoy hablando del año 85, 84, no me acuerdo, la friolera de 12.000 pesetas, que era un pastizal. Pero claro, cuando llegó con ese estuche tan grande, digo, ¿qué es lo que ha traído? Y de repente aparece lo que es esta portada Ben-Hur, yo no la había visto, y era un mico también, en el año 84, 85, 83, por ahí. Era un niño, era un mico. Y yo veo pues todo esto que pone Ben-Hur, lo que es las estatuas y todo eso, y empezar a ver la película con esos decorados también tan gigantescos, ver a Charlton Heston, aunque fueran VHS, dices, es que esto o es otra película que ves cuando eres niño, al igual que El retorno del Jedi, al igual que Un día en Nueva York, al igual que Melodías de Broadway. Es decir, os estoy hablando de clásicos, porque yo ya os digo que el cine clásico yo me lo tragué, o sea, mi padre me lo metió en vena. Es decir, por así decirlo, yo es que raro era el día que no veíamos películas cuando mi padre llegaba de trabajar y decía, venga, vámonos al videoclub, y nos alquilábamos un montón de películas. Muchas de ellas, evidentemente, la mayoría clásicas, pero también alguna que otra más moderna, para que yo también fuera viendo cine moderno. Pero Ben-Hur, Lo que el viento se llevó, Casablanca, Ciudadano Kane, las películas de Stanley Kubrick, las de Orson Welles. Es decir, yo tengo el cine clásico metido en vena. O sea, mi padre me lo metió en vena. Y claro, yo de cine clásico, pues la mayor película clásica que puede haber junto con Lo que el viento se llevó y otras tantas de la lista que os hice en el anterior vídeo, Ben-Hur es otro de los monumentos cinematográficos. Prácticamente se puede decir que es una de las grandes cimas del cine de Hollywood y del cine de todos los tiempos. Esto ya no sé si os estoy hablando objetivamente o subjetivamente, pero es que yo cuando veo esta película me dejo llevar y no puedo parar, es como una adicción, no puedo parar hasta terminar de verla, tengo que terminar de verla. O sea, no puedo dejarla a medias, tengo que terminar de verla sí o sí, porque es como una droga. O sea, es que Ben-Hur es una droga para mí. Ver la carrera de cuadrigas, luego sus consecuencias, el sufrimiento de Mesala,
O sea, ver a Mesala cuando yo era pequeño, verle allí sufriendo cuando ha sido más, o sea, destrozado y machacado por los caballos y por las cuadrigas de los que están por detrás. Decía, o sea, a mí me provocaba una congoja, o sea, era un torrente de emociones a lo que yo sentí viendo Ben-Hur, que yo me acuerdo de decir, yo digo, esto es algo increíble. O sea, esto no se puede repetir. O sea, yo no he visto una película como Ben-Hur prácticamente en toda mi vida. Subjetivamente, os tengo que decir que es una de mis 3 películas favoritas. Y que yo me la llevaría, sin duda, a una isla desierta. Y de las 3, que son mis 3 favoritas, esta indudablemente, objetivamente, es la mejor. Eso de todas. En el número 3 y medalla de bronce de mi corazoncito, Ben-Hur de William Wyler, de 1959, y también la del 25. En el número 2, otra película de Steven Spielberg, mi director favorito. Esta película... no sé si me voy a emocionar a hablar de esta. Es la película favorita también de mi madre. Y una de las mías también. Es la segunda favorita. Y si no existiera La Edad de la Inocencia, esta sería mi película favorita. Es una película que si yo con mi padre he visto 50.000 veces Drácula, o Ben-Hur, o Melodías de Broadway, o cualquiera de los grandes musicales, con mi madre era ver esta película. Para mí es otra de las grandes películas de Steven Spielberg, puede que sea la 3ª o 4ª mejor. Y os voy a decir que es la más majestuosa, que tiene un final magistral, otro final inigualable, que la música de John Williams brilla, pero vamos, en la estratosfera. Es una película evidentemente de extraterrestres. Es la película que yo creo que junto con Tiburón catapultó a Steven Spielberg a lo más alto del Olimpo de los grandes directores de la historia. Esta película está plagada de secuencias magistrales. Richard Dreyfuss en el papel de su vida. Y evidentemente os estoy hablando de Encuentros en la tercera fase. Esta película yo la primera vez que la vi no sé si era una película de ciencia ficción o una película de terror. Porque tiene momentos escalofriantes. Momentos tan escalofriantes como cuando Richard Dreyfuss se queda parado con el camión en una secuencia planificada maravillosamente y una luz le empieza a incidir prácticamente desde el techo de su furgoneta. Y entonces ve como todos los, como todos los buzones que están enfrente, porque ha llegado un paso a nivel, empiezan a moverse. Y dentro de la furgoneta, todos los elementos que tiene allí, todas las cosas que tiene dentro de la furgoneta, se mueven constantemente. Yo me estaba preguntando, ¿es una película parecida a Poltergeist? Porque este hombre está viendo un poltergeist en su propio coche. La secuencia en la que el niño va caminando por la carretera y Richard Dreyfuss da un volantazo y dice, es que apenas lo vi. Y de repente cuando una serie de luces y de elementos poligonales, todos muy relucientes, atraviesan lo que es la carretera, se van a parar a esa especie como de curva que hay en las montañas y se van dispersando en el cielo. Pero es que el final, con esa gigantesca nave nodriza, en lo que es el monte, que se llama, si mal no recuerdo, el Monte del Diablo, creo que en el estado de Arizona, no me hagáis mucho caso, creo que está en el estado de Arizona y en Estados Unidos, no puede ser un final más majestuoso. Yo en mi vida había visto una planificación, cuando la vi también, pues tendría a lo mejor yo unos 10 años, 12 años, la vi también en casa con mis padres, alquilada del videoclub, y la verdad es que nos quedamos anonadados. Y como a mi madre siempre le ha gustado el fenómeno ovni y todo eso, pues también me lo inculcó mucho. ¿Y cuántas veces yo he visto esta película con mi madre? Madre mía. Nunca mejor dicho, madre mía, cuántas veces las he visto. Encuentros en la tercera fase. Si no fuera por La Edad de la Inocencia, Encuentros en la tercera fase sería la película de mi vida. Porque es que siempre me ha gustado el fenómeno de los ovnis, el fenómeno de los fenómenos paranormales, todo eso me ha fascinado siempre. O sea, ha sido una clase de decir, lo oculto, lo fantástico, todo eso me ha gustado y me ha fascinado, lo tengo que reconocer. Y Encuentros en la tercera fase, digamos que es una de esas películas que es capaz Steven Spielberg con su narración de ponerte los pelos de punta, pero también dejarte con la boca abierta, completamente asombrado. Y luego la fastuosa banda sonora de John Williams al final de la película y durante la película entera. Es decir, para mí Encuentros en la tercera fase es un auténtico prodigio, que es a día de hoy ya inigualable. Ya ni siquiera Steven Spielberg es capaz de una proeza
como la de Encuentros en la tercera fase. Dentro de poco va a estrenar la versión suya de West Side Story. Veremos a ver qué tal está, pero claro, es que a las alturas de historia del cine que llevamos, igualar una película de 10 Oscars es muy difícil. Aunque todo es posible porque es Steven Spielberg. Pero es que yo creo que los mejores tiempos de Steven Spielberg ya pasaron. Aún así, yo os tengo que decir que, hombre, grandes películas las sigue haciendo, pero de la calidad de Encuentros en la tercera fase, Tiburón y todas aquellas primeras que hizo, es muy difícil llegar a ese nivel. Para mí Encuentros en la tercera fase es lo más en el cine, evidentemente, en lo que se refiere al fenómeno OVNI, y dentro de lo que es la ciencia ficción junto con El Retorno del Jedi, mis dos películas favoritas. Aunque a mí tiene un plus más Encuentros en la tercera fase, porque evidentemente está enfocada desde un punto de vista algo más serio. O sea, tomándose, porque El Retorno del Jedi es más una película más de fantasía, más de caballeros, de malvados, pero aquí no hay nada de eso, aquí hay como una investigación, como una especie como de abducción de los personajes por parte de los ovnis, y todo eso que nos llevamos preguntando muchísimos durante mucho tiempo. ¿Hay vida más allá del planeta Tierra? Evidentemente, yo creo que sí la hay. Encuentros en la tercera fase es una película que para mí pues es lo más. Hombre, no es la mejor película de Steven Spielberg, yo creo que la lista de Schindler es muy difícil de superar, pero Encuentros en la tercera fase es de sus mejores films, una auténtica maravilla. Y además que es también una de las películas favoritas también, ya os digo, es la película favorita de mi madre. También muchas de las anteriores lo eran de mi padre, sobre todo la de Drácula. Pero claro, todo eso, ¿por qué? Pues porque al yo haber vivido, yo soy hijo único, y al haber vivido pues con mis padres prácticamente toda la vida, y ellos me inculcaron muchísimo de cultura, sobre todo de cine, sobre la lectura, todo, pues claro, pues al ver todas estas películas a mí se me metieron en vena. Y claro, Encuentros en la tercera fase fue de las que a mí pues me calaron también junto con las anteriores. Y la medalla de oro, y la que ya sabéis que es la película de mi vida. Si yo soy una persona eminentemente romántica, si yo soy una persona que le gusta el cine muy bien hecho, si yo soy una persona que le gustan las grandes interpretaciones, los grandes guiones y también las grandes historias de amor imposible, evidentemente esta película tenía que ser la número 1. Fue aquí la película que yo hice, pues creo que llevaba pues unos 300 o 400 suscriptores yo llevaba aquí con esta película. Es decir, yo conmemoré mis 400 suscriptores aquí en el canal con esta película hace ya casi 4 años. Caray, ya han pasado 4 años desde que ya estoy en YouTube, ya ha pasado tiempo. Esta película ya os digo que es la película de mi vida. Lo reúne todo. Unas interpretaciones magistrales, sutilidad, delicadeza, buen gusto, buena banda sonora, bajo mi punto de vista, y un momento súper romántico, que a mí me hace estremecerme. Evidentemente estoy hablando de La Edad de la Inocencia. ¿Cuántas veces os he dicho que La Edad de la Inocencia es mi película favorita? Aquí está. Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer y Winona Ryder están, yo creo que en los papeles de su vida. Evidentemente Daniel Day-Lewis ha tenido Oscars que no han sido, evidentemente, por La Edad de la Inocencia. Pero el papel de Newland Archer yo creo que es algo diferente a los que ha hecho, por ejemplo, cuando hizo Lincoln, cuando hizo el de Bill el Carnicero en Gangs of New York, o cuando hizo el de Pozos de Ambición. Es un papel totalmente distinto. En esta película, y junto con la del Último Mohicano, yo descubrí, evidentemente, a Daniel Day-Lewis. Yo a Winona Ryder ya la conocía, y a Michelle Pfeiffer, pero es que a Michelle Pfeiffer nunca ha estado mejor. Es decir, ver a Michelle Pfeiffer en pantalla grande en esta película es una auténtica delicia. Es una de las actrices más bellas de la historia de Hollywood. Y en La Edad de la Inocencia, con esos vestidos que Gabriela Pescucci realizó para ella, y además que se tiró innumerables horas hasta que dio, evidentemente, con una elegancia que ya Michelle Pfeiffer tiene de por sí, pero que aporta a la gran pantalla, excelentemente fotografiada por Michael Ballhaus, uno de los directores de fotografía fetiche de Martin Scorsese, y por el propio Martin Scorsese filmada y planificada, yo dije, esta, iba a decir es la mujer de mi vida, no, esta es la película de mi vida. La Edad de la Inocencia de Martin Scorsese para mí es la película que yo cuando la vi en el cine, además la vi en un cine de verano, os lo tengo que decir, en verano pues en un pueblecito, vamos, en un pueblo pesquero que se llama, vamos, pues sí, pesquero voy a decirlo,
en un pueblecito de Castellón veraneando con mis primos que se llamaba Las Fuentes de Alcocebre, de Castellón de la Plana. Y pusieron esta película. Yo tendría, pues fuera el verano del 93, verano del 94 aproximadamente, yo ya tendría 15 o 16 años. Mis primos no querían verla. No, una película romántica, no vamos. Y yo dije, hombre, es una película que sale Michelle Pfeiffer, que siempre ha sido una de mis actrices favoritas. Y yo dije, yo tengo que verla, evidentemente. Ahí está, pues, mi fama de, digamos, de romántico que yo prácticamente me he creado. Y fui a verla con mi madre y con mi tía. Y bueno, fue sentarme, empezar a ver los títulos de crédito con aquellas flores que se iban abriendo, los pétalos poco a poco, y yo dije, ¿qué clase de película voy a ver? Y cuando empieza la narración, cuando empieza Newland Archer, cuando empieza Michelle Pfeiffer a interpretar, yo dije, esto es una película mágica. O sea, yo no he visto nada igual, y eso que yo ya había visto varias películas de Luchino Visconti. Yo ya había visto El Gato Pardo, había visto Ludwig, había visto Confidencias, había visto El Inocente, había visto Senso, todas películas de época de Visconti. Pero claro, yo eso en pantalla grande no lo había visto, porque claro, las películas de Visconti eran de los 60 y de los 70, yo no había nacido. Pero es que esto era lo más cercano, que ya me fascinaban de por sí, las películas de Visconti, esto era lo más cercano a estar a la altura del cine de Visconti en lo que a elegancia, sutilidad y puesta en escena. Además, yo me acuerdo que cuando terminamos de ver la película se lo dije a mi madre y yo digo, esta es una película que la podría haber dirigido perfectamente Luchino Visconti si hubiera estado vivo. O sea, porque es que todo lo que es las secuencias es viscontiniana pura y dura. Es más, me acuerdo que me compré una revista en la que venía la crítica por aquel entonces, pero no era la época en la que yo me compraba muchas revistas de cine, todavía no, en general. Esas me las empecé a comprar cuando ya tenía 18, 19 años, más en profundidad. Pero aquí en el Rastro de Madrid me hice con una revista en donde venía una crítica de la Edad de la Inocencia, porque a mí me gustaba mucho, pero yo quería saber cuál era, evidentemente, la opinión que decía de la crítica. Y justamente, leyéndolo, vi el nombre de Luchino Visconti en la crítica. Yo digo, aquí está lo que yo estaba buscando. Yo le encontré muchos parecidos al cine de Visconti, pero evidentemente estaba narrada por Martin Scorsese. Las narraciones de Martin Scorsese y de Visconti son completamente distintas. Pero claro, yo creo que la sutilidad, evidentemente, lo que es la elegancia y la puesta en escena, como os hice en el especial de Martin Scorsese, Scorsese se fijó mucho en Luchino Visconti, sobre todo en la manera, por ejemplo, que tienen de caminar los intérpretes, la manera que tiene de enfocar la planificación, plano general, plano medio, primer plano, eso que se repite mucho a lo largo de la película, la cámara que va moviéndose a través de todos esos, al principio de la película, de todos esos pasillos en la mansión de los Beaufort. Es decir, todo eso es Visconti puro y duro y que además apela mucho a la última parte, a la última hora, a los últimos 50 minutos del Gato Pardo, en el que la cámara de Visconti se va moviendo por diversas instancias de salones, junto con la presencia de Burt Lancaster. Pues aquí no era Burt Lancaster, era Daniel Day-Lewis. Pero a mí me recordó mucho a Visconti, es decir, es la película más viscontiniana de Scorsese, lo que no es decir poco. Pero claro, todo lo que era esa historia de amor imposible que cuando va avanzando, y en la que dice Newland Archer al casarse con el personaje de Winona Ryder, ya parece que la condesa Olenska es como un fantasma que ha quedado en el más absoluto de mis recuerdos. Yo dije, no será posible que ahora se me vaya a desenamorar de la condesa Olenska. O sea, de Michelle Pfeiffer, ni más ni menos. Pero luego me di cuenta que a medida que iba avanzando la narración, vuelven a encontrarse y vuelven a enamorarse. Es decir, es la historia de amor imposible más, evidentemente, una de las más desgarradoras y una de las más películas más violentas de Scorsese en el sentido más soterrado de la palabra. Porque ¿qué puede haber algo más violento en esta vida que poder amar a alguien y no ser correspondido? Es una situación realmente muy dura y violenta para el que está enamorado, aunque también a veces para el que no lo está. Pero en esta ocasión, evidentemente, tanto Michelle Pfeiffer como Daniel Day-Lewis, sus respectivos personajes, están enamorados y por una serie de convencionalismos sociales no puede dar rienda suelta, digamos, a su pasión. Eso es lo que a mí realmente me dejó con el corazón encogido al final de la película.
pero en ese momento en el que Daniel Day-Lewis se va, que está ya rodada esa secuencia en París, y deja a Michelle Pfeiffer en ese plano en donde hay una luz que pasa por delante de su cara y recuerda a la condesa Olenska cuando ella era joven, él coge su bastón y se va, porque quiere recordarla tal y como es. No puede haber más poesía en ese plano, en esa secuencia. Y también, evidentemente, la secuencia en el faro de Lime Rock, donde Michelle Pfeiffer está al final, y en el que Newland Archer se hace una promesa y dice: solo iré a por ella si ella se da la vuelta y me mira. Pero se da un tiempo, y es antes de que un pequeño velero pase por el faro y pase desde una parte a otra del faro en una puesta en escena que tiene esa secuencia y una fotografía que dices, ¿cómo habrá conseguido esos brillos? ¿Cómo habrá conseguido, digamos, tal nivel, digamos, de sutilidad y de poesía Scorsese en esa secuencia? Porque es absolutamente magnífica. Por esa secuencia, por ese romanticismo tan grande que tiene ese film, La Edad de la Inocencia es mi película favorita. Fijaos que no está incluida en el vídeo anterior, porque evidentemente hay muchas películas mucho mejores que La Edad de la Inocencia. Aunque no tantas. Pero tengo que decir que esta es la película de mi vida. La tuve en VHS cuando la pusieron en televisión, que la grabé. La he tenido en DVD cuando salió. Y la he tenido evidentemente en Blu-ray. Si algún día tengo un reproductor 4K y sale en 4K, esta será la primera película que me compre yo en formato 4K. Aunque ya en Blu-ray he de decir que ya se ve también absolutamente de lujo e inmejorable. La Edad de la Inocencia es para mí la película de mi vida. Con esta es la número 1 y medalla de oro. Pero lo son también las 12 que os he mencionado anteriormente. Es decir, La Edad de la Inocencia, Encuentros en la tercera fase, Ben-Hur, El retorno del Jedi, Melodías de Broadway 1955, Indiana Jones y el Templo Maldito, El Señor de los Anillos, El retorno del Rey, Apocalypse Now, Drácula de Terence Fisher, Regreso a Hogwarts End, Un día en Nueva York y Fausto, de Friedrich Wilhelm Murnau. Estas son mis 12 películas favoritas. También hay variedad de géneros, porque a mí también me gusta un poquito la variedad, evidentemente. Hay de todo, musicales, películas de época, de ciencia ficción, de fantasía, románticas, superproducciones históricas, hay de todo. Estas son las 12 películas que yo me llevaría a una isla desierta. 12 películas que no tienen nada que ver con las 12 que os puse en el vídeo anterior. Pero espero que me dejéis aquí abajo en los comentarios a ver si alguna coincide con vuestros gustos. Claro, evidentemente esto es una lista completamente subjetiva. Es decir, estos son los gustos de mi vida y las películas de mi vida. Aunque también hay otras muchas. Os podía mencionar también una que subí hace poco, Chicago años 30, también me fascina. El irlandés de Scorsese también me encantó cuando la vi. Ahí está la review. También muy amplia. Otras películas también, por ejemplo, son las películas que me diréis vosotros, bueno, esa ya no tanto. Me encantan las películas de los Transformers porque soy un gran admirador de los Transformers. No tenéis más que ver aquí la colección que tengo. Y aunque sean de Michael Bay, pues a mí también me gustan. Porque, oye, también de placeres culpables también se vive. Pero evidentemente estas son mis 12 películas favoritas y que me ha costado mucho realizar y elaborar esta lista. La Edad de la Inocencia y el resto de películas como Encuentros en la tercera fase, Ben-Hur y todas las que he sido mencionado son las películas de mi vida, las películas que han marcado mi infancia, mi adolescencia, mi romanticismo, la clase que definen en muchas de ellas se ve, me veo reflejado en muchos personajes, me veo reflejado en muchas situaciones, evidentemente no atacando la Estrella de la Muerte ni invadiendo Minas Tirith, pero en muchos personajes me veo reflejado, sobre todo los personajes románticos. Yo soy una persona muy sentimental, muy sentida, también soy bastante romántico, enseguida me emociono por muchas cosas, pero para que os deis cuenta, las películas de época, las de fantasía, todas estas son las películas que a mí más me han emocionado. Yo he llorado con la muerte de Darth Vader, he llorado cuando Daniel Day-Lewis se va y no consigue volver a la condesa Olenska. ¿Qué os puedo decir? He llorado al ver pero de emoción al ver a Ben-Hur ganar la carrera de cuadrigas. O sea que, ¿qué es más os puedo decir? He llorado cuando ese final de Encuentros en la tercera fase, Richard Dreyfuss se embarca en la nave de los alienígenas y se va. O sea que, para mí estas son las películas de mi vida, las películas que me emocionan, las películas que me distraen, las películas que me evaden totalmente de este mundo tan sumamente en decadencia que tenemos hoy en día. Estas son las películas que a mí realmente me llenan hasta arriba.
Espero que os haya gustado el vídeo, que me comentéis, a ver si alguna, ya os digo, coincide con las vuestras. Espero que os haya gustado. Es un vídeo claramente ya no objetivo, como los vídeos que os hago habitualmente, comentando todo eso, sino que es un vídeo claramente subjetivo, comentando pues las cosas que más me gustan de cada película. Es casi, pues os puedo decir que es un vídeo completamente improvisado, aunque lo que no son improvisadas son las películas, porque estas son muy pensadas, porque yo os digo que me gustan muchas, pero el vídeo es totalmente improvisado. Espero que os haya gustado, espero que coincidáis con alguna, que os identifiquéis también con alguna. Si os identificáis con alguna, quiere decir que también os estáis identificando conmigo, porque estas son realmente las 12 joyas que yo me llevaré a una isla desierta. Algunas pueden ser mejores, otras pueden ser peores, pero estas son las películas de mi vida. Mis 12 películas favoritas de la historia del cine. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta mañana. Feliz vela.